Como les decía, estamos ahora en terrenos del entendimiento. Ya la parte de la sensibilidad, no es que la vamos a dejar de lado, no podemos, no podemos. Pero ya por lo menos ya vimos, le dimos un vistazo general, bastante grande, digamos, a lo que representa la sensibilidad dentro del esquema del conocimiento empírico en la crítica de la razón. Bien, habiendo dicho eso, entonces vamos a ver de qué va la lógica trascendental y este ingreso que les he dicho al entendimiento. En el esquema de las facultades que hemos venido utilizando, estamos aquí. El conocimiento empírico es posible gracias a dos facultades. Por un lado, la sensibilidad y por otro lado, el entendimiento. Ahora, habíamos visto en referencia a la estética trascendental, cuando estábamos haciendo la introducción a esta explicación por facultades del conocimiento humano, tenemos que decir y tenemos que empezar a dejar algo claro, porque esto va a definirse en esta parte del texto. Las facultades son facultades de sujetos cognoscentes. Ahora, vale la aclaración, ¿qué es un sujeto? Si ustedes lo ven, Kant habla del sujeto y simplemente habla de que así conocemos y qué es lo que queremos conocer, pero hasta el momento tampoco es que Kant ha dicho, bueno, y por sujeto voy a entender esto, ¿verdad? La explicación kantiana tiene como base el sujeto. Nosotros, desde el punto de vista epistemológico, podemos de alguna manera entenderlo e identificarlo precisamente a partir de sus facultades. El sujeto es ese agente que, teniendo tres facultades, conoce de la manera en que conocemos. ¿Por qué es importante pensar esto de esa manera? Porque en Kant hay una tensión que es muy interesante entre lo que es las características subjetivas y objetivas de los sujetos. Las características subjetivas y objetivas tienen que ver con que lo que hace sujeto a un sujeto lo vamos a compartir en principio, todo aquel o toda aquella que pueda ser reconocido o reconocida como un ser humano, como un ser racional. En ese sentido, esto es muy moderno de parte de Kant. Dentro de las grandes coordenadas en las que se mueve Kant está el sujeto como un criterio fundamental de referencia, en este caso epistemológico. El sujeto es aquel agente, en este caso de conocimiento, que opera mediante estas categorías. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que reconozcamos como sujeto tiene estas tres facultades, de las cuales vamos a empezar a ver la segunda. Lo que no tenga estas tres facultades no va a ser reconocido como sujeto. Lo que no tenga, digamos, dentro de un esquema de explicación general. Ahorita voy a decir por qué estoy diciendo esto. El sujeto en la modernidad es, por así decirlo, una categoría, un concepto, una herramienta filosófica mediante la cual nosotros en la modernidad, que empezamos a pensar de manera estandarizada un montón de procesos, entre ellos el proceso de conocimiento, nos referimos a ese conocimiento que construimos apelando a que todos estos agentes lo construyen con herramientas que son iguales, lo cual garantiza que los frutos que se consiguen con esas herramientas también van a ser iguales, estandarizados o van a permitir la referencia, la referencia entre diversos sujetos a los mismos contenidos. Era creo que con Yamil en la clase pasada que hablábamos del fondo rojo de una diapositiva. Bueno, aquí podríamos hablar del fondo azul de una diapositiva.
y del color negro de unas letras y del sonido de mi voz, gangosa, como quieran, pero el sonido de mi voz también es algo que se genera por la experiencia y que ustedes están en este momento percibiendo, si es que están ahí detrás de los cuadritos con nombre que uno ve en Zoom, salvo por las personas que tienen la cámara prendida, ¿ya? Si ustedes me están escuchando en este momento, hay, gracias a la experiencia, la posibilidad de que ustedes reciban el sonido de mi voz y que para ustedes, digamos, eso genere en ustedes una intuición de tal manera que incluso ustedes ya tienen una familiaridad con mi voz, de manera que ustedes la pueden distinguir, digamos, de las voces de otros docentes de la escuela o de compañeros suyos o de la voz propia. ¿Por qué? Porque esos rasgos que tiene mi voz, ustedes los recaban mediante la experiencia. Y, qué sé yo, Sebastián, por poner un ejemplo de quienes estoy viendo ahorita, Francis y James son, como individuos, son distintos entre sí, pero como sujetos construyen la experiencia y la reconstruyen de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen las mismas facultades, diría Kant. Y por eso es que tanto Sebastián como James como Francis tendrían a partir de la experiencia la capacidad de reconocer y distinguir mi voz de cualquier otra. Ustedes me escuchan y ustedes no dicen, ah, mira, está mi abuelita dando la clase hoy. ¿Por qué? Porque ustedes, mediante la experiencia, pueden comparar incluso mi voz con la de su abuelita y distinguirla. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque se generan contenidos a partir de un funcionamiento que es homogéneo en cada uno de los agentes de conocimiento. ¿Cómo se llaman esos agentes de conocimiento? Se llaman sujeto. El sujeto, en ese sentido, o sea, la subjetividad de cada quien es ese conjunto de rasgos, de características, de capacidades que son iguales, que son las mismas, no importa de cuál sujeto estemos hablando. En ese sentido, en tanto que sujeto, Francis, James, Sebastián y yo somos iguales. ¿No? Desde el punto de vista individual, somos diferentes. ¿Ya? Ni Francis, ni James, ni Sebastián son iguales a mí, por ejemplo, en apariencia. ¿Ya? Y Francis, James y Sebastián dicen que alivio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos empíricamente, como individuos, somos distintos. Pero aquí de lo que estamos hablando son de características que no son privativas de cada individuo, sino que son consistentes en todos los sujetos que reconozcamos como tal, o en todos aquellos y aquellas que reconozcamos como tal. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental, porque hacia esto es hacia lo que vamos. ¿Alguna pregunta o alguna duda respecto de esto? ¿Quedó Profe, clarísimo? Adelante, Dani. aquí se está hablando de conceptos como generales, supongo, porque por ejemplo, aunque todos somos sujetos, y siempre hay ciertos matices muy ligados a cada persona, ¿verdad? No sé, estamos escuchando el timbre de voz suyo, pero para cada uno de nosotros va a haber una tonalidad tal vez ligeramente distinta. Entonces aquí estamos hablando de esa cuestión como sujetos, pero con características generales, supongo. Sí, ahora, el punto es, Dani, sí, efectivamente puede que su capacidad de audición sea distinta a la de Sebastián o a la de Francis, por ejemplo, o a la de James. Puede que lo sea. De modo que, qué sé yo, tal vez para usted mi voz resulte más chillona que para ellos. Por alguna razón, cualquiera que sea. El punto es, aquí esa diferencia particular de cada quien no es tan relevante en caso de darse. En caso de darse. Lo que es relevante y a lo que nos estamos refiriendo y lo que nos interesa en este momento es el hecho de que tanto usted como cualquiera de ellos tres, o yo o cualquier sujeto, producimos la experiencia de la misma manera. Aun cuando esa experiencia también sea desde un punto de vista de la perspectiva, también sea particular. Ya, por ejemplo, si estuviéramos en un salón de clases,
¿verdad? Y yo me volviera hacia donde usted está y le doy la espalda a Francis, digamos, en ese momento lo que usted va a estar viendo de mí será mi cara y Francis estaría viendo mi espalda. Desde ese punto de vista generamos empíricamente una perspectiva que es particular, pero las herramientas que nos permiten hacer la experiencia son las mismas en todos y en todas. Entonces, aun cuando esas peculiaridades son importantes, no las estamos negando, sí lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista epistemológico nos estamos fijando en las características que compartimos todos los sujetos y todas las sujetas. ¿Se entiende? Entonces, insisto y retomo, no es que la peculiaridad individual no exista, sino que ahorita no es importante. No es importante. El sujeto la subjetividad, el ser sujeto, de alguna manera es como una máscara, yo lo digo siempre. Lo decía cuando daba las clases de filosofía moderna y cada vez que explico Kant lo digo así, o cuando explico Descartes también. El pensar en sujetos lo que nos permite es pensar en una especie como de máscara o también como una especie de pantalla que tenemos, como una etiqueta, por así decirlo, que tenemos todos los seres, en este caso racionales, a partir de lo cual nos vinculamos con el conocimiento. Y por eso es que, aunque somos diferentes, la subjetividad en ese sentido nos hace indistinguibles unos de otros. Las facultades, en primer lugar, cada sujeto va a tener esas tres facultades de las que hemos hablado. No le va a hacer falta una ni le va a sobrar otra. Y cada sujeto va a operar con esas facultades para poder conocer. A menos de que haya algún problema muy particular. Y cuando eso sea una posibilidad, veremos qué significa. ¿Se entiende, Dani? Sí, completo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces veamos ahora las facultades o capacidades que hemos estado viendo a qué se dedican cada una. Por un lado tenemos la sensibilidad que ya dijimos que es receptiva. En algún momento lo decíamos también como que en ese sentido es una facultad que uno podría entender como pasiva. Habría que ver si ya en su mismo recibir no es eso ya una actividad. Eso digamos que se puede discutir, pero realmente es una sutileza. Realmente no aporta especiales diferencias interpretativas en la obra kantiana, ¿verdad? La sensibilidad, eso sí, es importante que se entienda que recibe representaciones a partir de ¿qué? A partir del aparato sensorial que tenemos. Genera intuiciones que son sensibles gracias a dos formas que ya hemos visto, ¿verdad? Que son espacio y tiempo. El espacio y tiempo son lo que posibilitan que los aparatos sensoriales recaben la información que llamamos sensaciones. Ya eso ya lo habíamos visto, como producto de la facultad. La facultad hace posible otra cosa, capacita para algo. Bueno, ¿qué es lo que hace posible? Las sensaciones. Gracias a la sensibilidad se nos da un objeto. O sea, eso que decíamos ahora, cuando estábamos terminando de explicar la estética trascendental, de que las cosas ocurren ahí y se nos vienen encima, ese elemento de lo dado que hay en esta explicación es precisamente gracias a que la facultad de la sensibilidad permite que se nos dé un objeto en la representación sensorial. ¿Ya? Se nos da un objeto. Ahora, ¿cuál es ese objeto que se nos da? Bueno, es la parte material del fenómeno. Ya eso lo habíamos explicado, ¿verdad? No es la cosa como es en sí, ya lo habíamos dicho, sino lo que podemos reconstruir representacionalmente gracias a la parte material del fenómeno. Por otro lado, si entendemos la sensibilidad como una facultad que recibe información de las cosas que están allá afuera, para que a partir de ahí generemos objetos de representación en la experiencia, aquí estamos simplificando algo, ahorita les digo qué es lo que estamos simplificando. Si la sensibilidad sirve para eso, vamos a decir entonces que el entendimiento, más bien lo que capacita es en general que esos objetos que se nos dan por la sensibilidad podamos pensarlos.
Y aquí pensar significa algo muy específico, porque está relacionado con el entendimiento. El entendimiento lo que hace es que, ya lo habíamos dicho en algún momento, como una acción de organización. ¿Qué es lo que organiza el entendimiento? Organiza esto que nos da la sensibilidad y y lo ordena, por decirlo de alguna manera. Lo ordena, lo organiza, lo cataloga, por así decirlo. Voy a hacer una especie de spoiler, ¿no? El entendimiento opera por medio de 12 formas, de 12 conceptos puros. En la sensibilidad tenemos dos formas puras que son espacio y tiempo. En el entendimiento tenemos 12 categorías, 12 conceptos. ¿Para qué nos sirven esos conceptos? Esos conceptos son, en última instancia, las condiciones de posibilidad mediante las cuales nosotros organizamos lo dado a través de la sensibilidad. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta a propósito de esto? ¿Quedó claro? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ok, vamos a ver. El entendimiento nos capacita, nos hace posible que nosotros recibamos el dato sensible y lo organicemos, que lo recibamos ordenadamente. El entendimiento opera mediante 12 conceptos que son condiciones de posibilidad para organizar las sensaciones. O sea, para organizar ese producto de la sensibilidad. Mejor, o mejor ni le cuento. Sí, pero... Ok. Francis, vos como que ibas a preguntar algo. No se escuchó, Francis. Sí, creo que hay un problema con tu micrófono, Francis. Bueno, tal vez ahorita con Francis podamos... Voy a saltarme la siguiente diapositiva y voy a pasar a la cuarta. Profe. Sí, dígame. Profe, sí, no, yo tenía la duda de, porque aún no entiendo lo del entendimiento. No logro, digamos, entender la diferencia entre la sensibilidad y el entendimiento. Ok. En función. Ok, creo que se lo puedo poner de esta manera. Vamos a ver. Digamos que la sensibilidad es la cámara de su computadora. ¿Sí? ¿De qué se encarga la cámara de su computadora? De recibir o de enfocar o de grabar o de reproducir, digamos, por medio de imágenes, ¿verdad? Algo que está enfrente de ella, ¿verdad? La cámara en ese sentido es receptiva de lo que pasa enfrente de ella. Pero solo con la cámara nosotros no hacemos nada si no tenemos en la computadora una tarjeta que organice la información que capta la cámara y lo traduzca a imágenes visuales. ¿Se entiende? Algo así Claro. es lo que hace la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad sería la cámara y el entendimiento sería la tarjeta de video, en ese caso. ¿Mejor o peor? No, mejor. Ok, Gracias. muy bien. Y con Francis ya me dijo que era lo mismo, nada más para hacer recuento de que Francis era lo mismo que señaló Arturo, y tengo a José Daniel con la mano levantada. Profe, ahora que vamos a entrar en la lógica, quiero hacer una pregunta que tal vez me adelante un poco, pero vamos, a como yo entiendo, en Kant hay una crítica a la metafísica, digamos, de los estatutos metafísicos medievales, bueno, igual en cartesiano, lo previo a él, pero digamos, la facultad del entendimiento
digamos, cómo tenemos conocimiento de ella. O sea, es un postulado metafísico también, ¿no? O No. o sea, es una capacidad, pero ¿cómo podemos dar cuenta de ella si no digamos, si no hay una intuición empírica de él? Muy, muy buena pregunta, José Daniel. Realmente muy buena pregunta. Tan buena que no sé la respuesta. No, mentira. El mismo Kant la explica. El mismo Kant lo explica. Vamos a ver. Hay dos cosas. De hecho, la respuesta a su pregunta es, sabemos que el entendimiento opera como opera gracias a la deducción trascendental. La deducción trascendental, ¿qué es lo que se deduce? Que efectivamente tiene que haber ahí un entendimiento operando. Y Kant lo explica de la siguiente manera. De la sensibilidad no tenemos que hacer una deducción porque que generamos representaciones sensibles es evidente con solo tener experiencia. O sea, vemos, tocamos, olemos, etcétera, etcétera. Y gracias también al espacio y al tiempo. En todo caso, lo del espacio y el tiempo, sí, eso no es tan evidente, ¿verdad? Pero Kant lo que dice es, de la sensibilidad no tenemos que dar mayor prueba porque es evidente. Nadie pone en tela de juicio que efectivamente tenemos sensaciones, ¿verdad? Pero el entendimiento, que es la segunda facultad, tenemos que demostrarlo y eso lo hacemos por medio de una argumentación y esa argumentación la desarrolla Kant en la deducción trascendental. Entonces, no es metafísica, José Daniel, la deducción. En todo caso, recuerde que Kant resemantiza la metafísica. Él critica la metafísica, especialmente la metafísica, más bien, él critica toda la metafísica tradicional en el sentido de que trata de dar cuenta, y ojo el uso de las facultades aquí para esta explicación. Kant critica la metafísica cuando la metafísica se compromete con aquellos contenidos que están más allá de la experiencia posible, como si fueran contenidos del conocimiento empírico. O sea, vamos a ver, si usted lee, usted abre la Suma Teológica y usted sí, lee... sí, y usted, entender a Dios o a la mente como si fueran algo ahí en el mundo. Efectivamente, sin comprobarlo, sin demostrarlo. Por ejemplo, en la Suma Teológica, Tomás de Aquino dice, bueno, tenemos que probar que Dios existe, y bueno, y Dios tiene que existir por esto. Y Kant lo que critica es ahí, suave un toque. Incluso en su explicación, usted salta de la experiencia a aquello que está más allá de la experiencia y no nos da ninguna explicación de cómo eso es posible. Y a partir de ahí, dice Kant, eso es problemático, metafísicamente hablando. Recuerden, Kant hace la explicación de la metafísica como una función de la epistemología, como el inventario de todos los conocimientos ordenados por la razón pura. No es el pensamiento sobre, digamos, la peor versión de metafísica, esa metafísica de pipiripá que a veces la gente critica en filosofía con todo respeto, sin tener mayor conocimiento de a qué están criticando, cuando la gente cree que es que simplemente la metafísica tiene que ver con el más allá y con la vida después de la vida o con algo así por el estilo. Dicho sea de paso, esos también son problemas que se pueden abordar desde la metafísica, pero no porque la metafísica sea solo eso. Cuando la gente habla de la crítica a la metafísica... Acusa de circularidad, o sea, se parte de lo que se quiere probar. Sí. O por ejemplo, la crítica carnapiana de que la metafísica lo que hace es que toma un montón de conceptos sin contenido como si tuvieran contenido. Bueno, eso de alguna manera Kant también lo critica, ¿verdad? En el sentido de que comprometámonos con el conocimiento posible dentro de los ámbitos posibles de ese conocimiento. Por eso es que Kant, aun cuando critica esa manera de hacer metafísica, no renuncia a Dios como problema metafísico. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero sí, en ese sentido, el proponer que efectivamente la facultad de entendimiento opera como opera en la crítica de la razón pura, esa propuesta no es metafísica, es deductiva. Uno puede no estar de acuerdo con la deducción que hace Kant, uno puede no estar de acuerdo con la argumentación que él esgrime,
pero es una argumentación que pretende ser lógica. No es simplemente un postulado en ese sentido metafísico, en ese sentido de la vieja usanza. Sí, José Daniel. Sí, claro, ya lo despejé mi duda. Claro, no, y de nuevo te agradezco muchísimo, José Daniel, la pregunta, porque es una pregunta realmente muy, muy buena y muy relevante. A propósito de el funcionamiento de las facultades, A vean. la deducción entonces nos vamos a referir cuando estemos en la analítica. Cuando lleguemos a la parte de la deducción, sí, está la parte, sí, de la deducción. Para la deducción estamos a 30 páginas, a 35 páginas de la deducción trascendental. Sí. Bien, y sí, efectivamente ya estamos en la doctrina trascendental de los elementos, efectivamente. Para entender un poco cómo es que funcionan las facultades, vale muchísimo la pena, muchísimo, pero muchísimo, ver este pasaje de A51. Está en el tercer párrafo a partir de la introducción de la lógica trascendental. Que las facultades tengan una operación particular cada una, nos permite hacer esta afirmación que Kant dice, o cuando Kant dice que los pensamientos sin contenido están vacíos, mientras que las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Cuáles son las intuiciones? Las que nos da la sensibilidad. ¿Por qué son ciegas sin conceptos? Porque si nosotros lo único que tenemos es la recepción de información a partir del aparato sensorial, sin nada que nos lo organice, esa información no sabe para dónde va. ¿Verdad? De la misma manera, los pensamientos, ¿a dónde es que estarían? Ya lo hemos visto. La facultad del entendimiento es la que se encarga de pensar aquello que le aporta la sensibilidad. Ahora, los pensamientos en este sentido se estructuran a partir de las categorías del entendimiento. Las categorías son conceptos, son formas. Son formas según las cuales nosotros podemos pensar aquello que recabamos en la sensibilidad. ¿Por qué decimos que los pensamientos sin contenido están vacíos? Porque el entendimiento opera sobre lo que le dé la sensibilidad. Si la sensibilidad no le opera, no le ofrece nada al entendimiento, el entendimiento está en la línea de arranque, pero todavía no ha salido. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Kant nos dice que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, es cuando se ponen en contacto las acciones de las dos facultades. La sensibilidad genera representaciones de lo dado, de lo que opera sobre ella, e inmediatamente el entendimiento empieza también a organizar lo que la sensación le da como contenido. Es más, pensamos las acciones de las facultades como acciones distintas, como componentes distintos de la experiencia, solamente para explicárnoslo, pero esto es una distinción solamente analítica, o sea, que sirve para la explicación general que estamos haciendo. Pero desde el punto de vista de su operación en la experiencia, la sensibilidad, ya tan solo para poder sacar algo en limpio, necesita que eso que está recabando pueda ser organizado por el entendimiento. Si no, sería como tener los ojos abiertos, pero sin nada que lo procese. Es como, vamos a ver, a propósito de la metáfora que hice anteriormente entre la cámara y la tarjeta de video de la computadora. Bueno, de la misma manera nosotros podemos decir que cognitivamente nosotros hoy decimos que vemos con los ojos. Los ojos son condición necesaria para ver, pero no son los ojos los que ven, es el cerebro. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, en ese sentido, de la misma manera, bueno, con Kant lo que tendríamos que decir es que la parte sensorial es importante para recabar la información,
pero no es con eso que nosotros sacamos en limpio nada, no es con eso que nosotros vemos, no es con eso que nosotros representamos por medio de intuiciones, sino que es por medio de eso conjuntamente con la operación del entendimiento. Si nosotros no tuviéramos un entendimiento que organice lo que le da la sensación, Kant lo dice de una manera maravillosa, ¿ya? Dice que eso sería una rapsodia de sensaciones. Una rapsodia de sensaciones, como quien dice que uno tuviera unos estímulos sensoriales o tan grandes, o tan numerosos, o tan diversos, que su capacidad del entendimiento no lo puede, si su capacidad del entendimiento no lo puede procesar, simplemente uno se queda como si no estuviera conociendo. O bien, no saca absolutamente nada, no saca ningún contenido, o bien los contenidos lo sobrepasan completamente, lo abruman, ¿ya? Porque ante esa incapacidad de ordenarlos en representaciones dadas, uno se queda sin experiencia posible. ¿Se entiende? Siempre me gusta, ustedes verán que yo soy muy vago y paso viendo tele y películas, ¿verdad? Por eso me gustan tanto los ejemplos de películas. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Batman, hay una donde el Enigma o el acertijo, como sería su traducción, como lo tradujeron generalmente, es interpretado por Jim Carrey. Al puro final de la película, Jim Carrey, que tiene Enigma, que tiene un aparato que le permite, por así decirlo, ¿cómo decirlo? Sacarle a la gente representaciones mentales y poder procesarlas, entonces él y meter, es como hacerse dueño o robar o poder observar los pensamientos de todo mundo. Al puro final, cuando se están enfrentando, Batman hace que explote, que se estropee el aparato mediante el cual él introduce los pensamientos de todo mundo en su cabeza. Y eso lo que hace es que se sobrecargue la máquina o que o sea, ya no hay ningún control sobre qué está entrando a su cabeza y al puro final él queda como loco. Precisamente, ¿por qué? Porque recibió una sobrecarga de estímulos que va más allá de lo que podía procesar. Bueno, si nuestro entendimiento dejara de operar, nosotros nos quedaríamos en la incapacidad de que nuestra sensibilidad de verdad aportara algo de conocimiento a partir de los sentidos, ¿ya? Ya no podríamos tener sensaciones. Y si la que se estropea es la sensibilidad, lo que tenemos entonces es que no tenemos nada con qué darle al entendimiento con qué trabajar. Ven, las dos operan al mismo tiempo. Van de la mano para construir la experiencia. Y por eso es que este párrafo de A51, estas 3 líneas, vean, son 3 líneas, pero dicen demasiado. Dicen demasiado, ya solo con lo que llevamos de la crítica de la razón pura. Los pensamientos sin contenido están vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esto es crucial. Yo creo que es tan crucial que con esto podemos casi que ir cerrando la clase de hoy, a menos de que tengan alguna pregunta o algún comentario que hacer. Por lo pronto, voy terminando de grabar en este momento.